Hola a todos. Esta nueva unidad 2 vamos a empezar con un tema que se llama factorización. Eh, para empezar vamos a definir qué es eso de factorizar. Entonces, primero es importante recordar que en las operaciones cada elemento tiene nombres diferentes. Por ejemplo, en la suma, los elementos que están sumándose se llaman sumandos y el resultado se llama suma o resultado. En la resta, los elementos, por ejemplo, 5 menos 3, el primer número se llama minuendo, el segundo número se llama sustrayendo y el resultado, en este caso, se llama resta o diferencia, cualquiera de los dos nombres. Por eso cuando te dicen cuál es la diferencia de edades entre tú y alguien más, haces una resta. Eh, entonces, hay la multiplicación, por ejemplo, 12 por 5. Los elementos que se multiplican se llaman factores. Y el resultado de una multiplicación se llama producto. Entonces, cuando nos dicen la palabra factorizar, nos están diciendo de qué multiplicación vino esa cantidad. Entonces, por ejemplo, si te digo yo, factoriza el número 60, tú me tienes que decir de qué multiplicación vino. Entonces podrías poner el ejemplo. Factorizado sería un 12 por 5. No es, las factorizaciones a veces hay varias formas de hacerlo. No es como la única que existe. Otra combinación que me hubiera dado 60, o sea, otra factorización de 60 pudo haber sido 6 por 10. Otra forma de factorizarlo pudo haber sido 30 por 2. Y eso es tomando dos elementos, porque podría buscar más elementos. El caso así ya más desarrollado, tú lo puedes hacer en una tabla de como mínimo común múltiplo, nada más que aquí tomas el número solo. Por ejemplo, le saco mitad, da 30, le saco mitad, da 15, le saco tercera, da 5, y le saco quinta y ya da 1. Estos números de aquí son sus factores. 60 en la forma más factorizada posible sería un 2 por 2 por 3 por 5. Entonces, si hacemos la prueba, para estar seguros, 2 por 2 es 4, 4 por 3 es 12 y 12 por 5 son efectivamente 60. Entonces, eh, puede haber dos tipos de ejercicios. Que te diga factoriza en tantos factores, ¿no? Si yo te digo en dos factores, este ejemplo estaría bien porque son dos factores, o este, o este. Tendrías como la opción de ponerlo de la manera que quieras. Eso sí, no se vale ponerle 1 por 60. Ese no tiene chiste. Realmente no es una factorización porque sigue el mismo número original. Entonces, si yo te digo factoriza en dos elementos, pues cualquiera de estos estaría bien. Yo te podría decir factoriza en tres elementos. Entonces, a lo mejor tú pudiste haber hecho 4 por 3 por 5 y son tres elementos válidos. Podría haber otra forma que sería 6 por 2 por 5. Es otro ejemplo de tres factores. Podría haber otro que fuera 15 por 2 por 2, ¿no? Opciones a veces hay muchas. Y podrá haber ocasiones en las que yo te diga específicamente, factoriza a la mayor cantidad de elementos que se pueda. En ese caso, estoy hablando de esto. Con puros números primos, tú muéstrame
¿Cuáles son esos números primos que son factores de 60? Entonces aquí está lo factorizado lo más posible. 4 elementos, no se podía hacer más. Entonces esa sería la factorización más completa que se puede hacer. Entonces tú te vas a tener que fijar en los ejercicios de clase, cómo te lo pido yo. Factoriza en 2 elementos, factoriza en 3 elementos, factoriza lo más posible. Entonces tienes que leer bien para que tengas bien tu actividad. Ahora, esto de la factorización no solamente se trata de los números, porque esto también aplica al álgebra. Un ejemplo muy sencillo podría ser el siguiente. X cuadrada. Si yo te digo factoriza x cuadrada, tú me tienes que decir con una multiplicación algo que dé x cuadrada. Entonces, opciones puede haber varias o puede haber pocas, dependiendo de cómo esté tu ejercicio. El más obvio de estos dos, pues sería x por x. X por x, si se suman sus exponentes, da x cuadrada. Entonces, esta es una forma de factorizarlo. Este es el más sencillo, pero podemos poner cosas más complejas. Por ejemplo, x a la 6. Pues aquí habrá varias maneras de hacerlo, ¿no? Podría ser x a la 5 por x a la 1. Daría x a la 6. Otra opción podría ser x a la 2 por x a la 4. También daría x a la 6. Otra opción podría ser x, acuérdense que pueden ser varios elementos, x cuadrada y x cuadrada, 2, 4, 5, 6, y daría el mismo resultado. Y ya así como que la más desarrollada pues sería poner todas las x separadas, 3, 4, 5, 6. Y luego puede haber ejemplos que no tengan nada más una letra, puede haber varias letras, pueden traer número. O sea, un término algebraico, recuerden que tiene signo, coeficiente, literal o literales y exponente o exponentes. Entonces ya un ejemplo más complejo podría ser el siguiente. Menos 12 x a la 3, y a la 4, z a la 5. Pues aquí ya va a haber una infinidad de formas de hacer esto, ¿no? Podría, por ejemplo, ponerle menos 2 x cúbica por 6 y cuarta por z a la 5. Si tú checas primero signo, menos y más menos, menos y más menos, coincide. Si tú checas los coeficientes, 2 por 6, 12, por el 1 oculto que está aquí, da 12. Y si checamos las letras, x a la 3, aquí está solo y no hay ninguna otra que se sume, coincide. Y a la 4 es la única, no hay otro que se sume, queda y a la 4. Y z a la 5 coincide también. Es una manera de hacerlo. Podría haber una más compleja todavía, combinando las letras. Entonces, por ejemplo, que aquí estuviera... Voy a dejar los mismos números, pero voy a cambiar las letras, sus exponentes. Entonces, por ejemplo, aquí x a la 1 y x a la 1 son x a la 2. Me faltaría una para que fuera x a la 3. Entonces, aquí sí debería haber una más. Este es y a la 2, y a la 3. Como tengo y a la 4, pues falta uno aquí. Así ya sería y a la 4. Y aquí no hay z, z a la 1. Como z a la 5, faltaría z a la 4. Entonces, maneras hay muchas. Esta multiplicación también daría esto que está aquí. En estas de álgebra, lo más seguro es que no les pida factorizar lo más posible. Te voy a pedir un ejemplo nada más y listo. Pero bueno, entonces factorizar significa expresa como una multiplicación. Maneras hay muchas. Ya tú nomás fíjate cómo te pido yo las cosas.
Bueno, con esto podemos empezar las actividades de esta semana.